Juan 3, una historia muy conocida, ¿no? Pero vamos a leer en Juan 3 y me asombró realmente porque dije, wow, mira, este punto no había prestado atención. Mientras buscamos, voy y vengo. Perdón, sorry. Bueno, entonces dijimos que abrimos la palabra en Juan 3, una historia que es conocida para algunos, pero que el Señor siempre, qué bueno que Él tiene para hablarnos, ¿no? Al corazón. Y, y, y aunque lo podamos leer muchas veces, el Señor siempre tiene algo para decirnos, ¿no? Y bueno, comenzamos a leer Juan 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dice, un principal entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, sigue hablando Jesús, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, el que en él cree, no sé por qué mi cerebro leyó al revés, el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Mm? Amén. Y dejamos acá. Pero que vemos la explicación, ¿no?, que le hace el Señor Jesucristo a este varón llamado Nicodemo, ¿no? Y vemos quién es este Nicodemo. En los primeros versículos ahí nos explica quién es Nicodemo, ¿no? Dice, había un hombre, en el versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo.
un principal entre los judíos. Entonces tenemos varias palabritas claves acá. Primero, que era, dice, un hombre de los fariseos. Entonces, ¿qué era fariseo? ¿Cómo se llamaba? Bueno, Nicodemo, ¿no? Dice, pero ahí no se especifica más quién era un principal entre los judíos. ¿Mm? Entonces vemos que dentro de la raza de ellos, de los judíos, había como una casta especial, ¿no? Que eran los fariseos, ¿no? Y estos fariseos eran personas que de los mismos judíos, ¿no? ¿Qué significa? Fariseo significa, deriva del vocablo, dice hebreo, que significa separar esto. Dice, y por esa razón se tiene que traducir, porque como fariseo viene de un derivado de este vocablo, ¿no? Está en hebreo, que significa separar, dice, por esa razón se tiene que traducir que fariseo significaría los apartados, ¿no? Los apartados, o sea, separados. No es que ellos eran separatistas como como hoy podríamos decir, como los curas, como los monjes, que se apartan, ¿no? De toda la sociedad y viven apartados solos. No eran separatistas, dice. Pero ellos no se aislaban de la sociedad, sino en un sentido puritano, más bien, ¿no? Como que ellos eran apartados, como decimos nosotros. Una vez que aceptas a Jesús, el Señor te aparta para que vos seas santo, ¿no? Pero ellos por eso dice que era más bien para la parte espiritual, ¿no? Que se sentían apartados, dice. En sentido puritano, dice. Ellos tenían un gran celo por la pureza, más bien en una forma ritual y ceremonial, dice, ¿no? De acuerdo con la ley mosaica, así como con sus propias tradiciones que le añadían, dice, al Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos eran como apartados, ¿no? En la parte de la pureza ritual. Por eso ellos siempre estaban mirando a ver si Jesús cumplía con las leyes, si Jesús hacía cosas fuera de la ley. Fíjate que dice que ellos se basaban en la ley mosaica. ¿Qué es la ley mosaica? La ley que Dios le dio a Moisés, ¿no? En el desierto. En el desierto, ¿no? Cuando fue al monte, ¿no es cierto? Dice, a recibir los 10 mandamientos que le dio Dios, ¿no? Entonces, esa es la ley mosaica, ¿no? Que Dios le dio a Moisés. Por eso mosaica viene de Moisés, ¿no? Pero también ellos le habían agregado otras leyes, lo que dice que eran sus propias tradiciones, que añadían a la legislación del Antiguo Testamento. O sea, que ellos le agregaban otras leyes más, ¿no? Por eso se estaban siempre fijando que no se trabajaba, que no se hacía esto, que no se hacía lo otro, ¿no? Siempre estaban fijándose en este tipo de leyes. Que el Señor Jesucristo, no nos olvidemos que más de una vez los retó o los desafiaba. ¿Por qué? Porque ellos se fijaban tanto en cumplir la ley, en todas esos puntos que había que cumplir, ¿no? Que se olvidaban de lo más importante. O sea, se fijaban tanto en querer obedecer y en que tenías que hacer esto, que hacer lo otro, que estaba bien, pero ¿y su interior cómo estaban? Porque era como una fachada al exterior. No es como que, no sé, me vieran mis vecinos todos los domingos, voy a la iglesia, voy con la Biblia bajo el brazo para que vean que llevo la Biblia, ay, qué cristiana que soy, ¿no? Todos los domingos, no me pierdo una reunión, pero capaz que adentro estoy re vacía. O mi forma de conducirme no tengo a Cristo, no demuestro a Cristo, porque capaz que tengo un mal carácter, porque capaz que no soy una vecina que tengo misericordia en el corazón, ¿no? Una cosa así. Jesús siempre estaba como recalcándoles, se fijan tanto en las leyes, en los cumplimientos de las leyes, pero adentro estaban muertos, ¿no? Estaban vacíos. Entonces eran este tipo de gente que ellos, justamente como dice la palabra, el significado del vocablo hebreo era separar, ¿no? Se podía decir que eran los apartados, como dijimos, no era que ellos eran separatistas, sino que ellos era más bien en la parte espiritual, la del corazón, que ellos trataban de estar en un sentido puritano, ¿no? En tener ese gran celo por cuidar esa pureza, ¿no? Más bien como un rito, como algo ceremonial, ¿no? Y no se veía muchas veces, como dijimos, la parte interior, el corazón, ¿no? Aunque su origen, dice, se desconoce, y se surgieron como una ramificación, dice, del grupo conocido Hasidim o los piadosos,
¿no? Por eso decíamos los apartados, o los piadosos. Y dice que esto fue durante la era de los macabeos. Procedían, dice, por lo general de la clase media. Yo siempre pensé, por eso te digo que me llevó el estudio, me hizo pensar todo esto, o aprender y conocer más, que dice que estos fariseos más bien procedían de la clase media judía, y yo pensaba que eran los ricos, porque siempre los más estudiosos, los que tenían acceso al conocimiento, al estudio, eran la clase alta, ¿no? Pero fíjate que no, es la clase media que provienen, la clase media judía, y casi todos, explicación, eran laicos, fíjate, y yo siempre pensé que no, que eran hombres que se dedicaban solamente a las Sagradas Escrituras. Dice que no, que eran hombres laicos, que quiere decir que también eran hombres de negocios. O sea que tenían platita, ¿no? Pero no eran la clase alta, ¿no? Y fíjate que dice que no eran los sacerdotes o levitas. Y yo pensé que eran ellos. Sin embargo, no. Sin embargo, no. Pero después vemos, porque fíjate que cuando explica acá que era de los fariseos, pero dice era un principal entre los judíos, entonces ahí ya sí, de los fariseos, de ese grupo de apartados, había como algo más, como diciendo la creme de la creme, sacaste un poquito más arriba, ¿no? Entonces, fíjate, dice que este hombre bueno, estos hombres eran laicos, dije, hombres de negocios, y antes que sacerdotes o levitas. Dice, representaban el núcleo ortodoxo del judaísmo. Se le dice ortodoxo al que cumple las leyes a rajatabla, ¿no? Entonces, fíjate, dice que representaban al núcleo ortodoxo del judaísmo y ejercían una gran influencia sobre las personas comunes en Israel. O sea, como que ellos estaban siempre vigilando y siempre controlando todo, ¿no? Así que ahí estaban, ¿no? Controlando en cierta manera la sociedad. Pero como dijimos, acá él era un principal entre los judíos. Así que él, dentro de esos fariseos, eran como más todavía apartaditos, podríamos decir una forma común de expresarnos, ¿no? Como que eran más elitistas todavía, si vamos a decir de una manera mejor expresada, ¿no? Más elitistas. Pero era un conocedor de la palabra, era un conocedor de la palabra. Los fariseos tenían que estar teniendo sus estudios, sus preparaciones de sus leyes, porque fíjate que, ¿no? Ellos estaban allí, aparte ellos componían la Corte Suprema o el Sanedrín se le llamaba, por eso era el principal, ¿no? Y esta Corte Suprema o Sanedrín era el Tribunal Supremo de Israel, ¿no? Que dice que es la máxima instancia judicial. Allí se podían apelar, había cortes de apelación, ya sea en lo civil o en la parte religiosa, o sea que para que se cumplan las leyes y todo eso en la parte civil, pero también en la lo que era religión, ellos también trataban de que se cumplieran las leyes y estaban siempre vigilando, expectantes de que todo sea correcto, ¿no? Y como dije, ese gran Sanedrín era lo que formaba justamente, era la Corte Suprema de Israel. Y estaba formado por 71 miembros, dice, presididos por justamente el sumo sacerdote, que después lo vemos que este sumo sacerdote, cuando estaba con Jesús ahí, no era tan limpio, siempre trataba de ver cómo lo podían apresar al Señor Jesús y, y darle muerte, ¿no? Porque no lo querían en medio del pueblo, pensaban que era como un hereje que decía todo el tiempo que él era Dios, o sea, igualaba a Dios, ¿no? Era lo que ellos estaban siempre remarcándole a Jesús, ¿no? Entonces dice, presidido por el sumo sacerdote. Se reunían en el templo, dice, para a deliberar estas leyes, excepto el día de reposo y los otros días santos. Técnicamente no tenían poder, fíjate este detalle, técnicamente no tenían poder para aplicar la pena capital. ¿Y cuál era la pena capital? La muerte. O sea que ellos no tenían poder para llegar a esto, siempre tenían que ir a otro más, y en ese tiempo no se olviden que estaban al mando de los romanos, ¿no? Los romanos los habían invadido en el tiempo de Jesús. Entonces, ¿quién era el último que ponía el gancho para que se cumplan las cosas en la ley? Bueno, eran los romanos, ¿no? El famoso Pilato, cuando fue lo de Jesús, que se lavó bien las manos, ¿no? Pero bueno, fíjate que justamente ellos no tenían todo el poder como para ejercer esa autoridad de decir la pena de muerte, ¿no?
Pero acá se cumple, fíjate, ¿vieron cuando Jesús dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita? Y bueno, justamente ellos, por más que querían matarlo, ¿no? Llevarlo a la muerte a Jesús, no tenían el poder y la autoridad de hacerlo. Así que ellos no tenían como dije, valga la redundancia, esa autoridad para definir, para tomar, decir, bueno, se merece la pena de muerte y se cumplía, se ejercitaba, ¿no? No tenían este poder. ¿M? Por eso dice que Jesús les decía que nadie le quitaba su vida, sino que él la ponía a su vida, ¿no? Él mismo. Pero fíjense, otro dato, es un poquito de estudio lo que estamos viendo, dice que en el caso de Esteban no fue un impedimento para su apedreamiento, ahí sí ejercieron ellos, ¿eh? No es que ellos, pero siempre apedrear a una persona, ¿cómo terminaba? Con la muerte, ¿no? Entonces por eso lo apedrearon. Ellos no tenían toda la autoridad para ejercer la muerte o aplicar la pena capital, ¿no? La muerte. Pero fíjate, con Esteban lo hicieron porque lo apedrearon, ¿no? Así que en el caso de Esteban, sí ejercieron este caso, está en Hechos 6 eso, ¿no? Los gobernadores romanos, por conveniencia propia, y acá viene lo que yo les decía de Pilato, los gobernadores romanos por conveniencia propia, dice, ignoraban incidentes, ¿no? O cosas que estaban pasando y se los dejaban que los manejaran los del Sanedrín, justamente, ¿no? Y en el caso de Jesús, dice, los que lo habían aprendido, los que lo habían agarrado a Jesús, eran los mismos justamente que habían conspirado contra él, ¿no? Pero fíjate que con Jesús no pudieron. ¿Por qué? Porque además tenía que cumplirse esa ley de que, no esa ley, lo que ya estaba dicho desde antes, esa profecía de que nadie lo iba a matar, sino que él iba a poner su propia vida, ¿no? El Señor Jesús. Así que vemos, entonces, un poquito de explicación de quién era este varón Nicodemo, ¿no? Era un fariseo, dijimos, ya explicamos que era un fariseo, y era un principal entre los judíos. Y acá vemos cómo este varón, Nicodemo, se acerca, y Nicodemo es un nombre que está en griego, y él era, como dijimos, era judío, lo que estábamos explicando recién, y fariseo, y no solamente de los fariseos, wow, era de los principales, era un principal. Pero fíjate que su nombre, Nicodemo, es un nombre griego, y significa victorioso sobre el pueblo. ¿Qué tal? Pavada de nombre le puso la madre, victorioso sobre el pueblo. Tenía un nombre griego este hombre. Y acá vemos el diálogo que de este Nicodemo con Jesús, ¿no? Que se acerca. Pero fíjate que en el versículo 2 dice, este Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, dice, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos que, por lo que dice acá, Nicodemo supuestamente había tenido inquietud, ¿no? Lo veía quizás a Jesús obrando. Fíjate lo que le dice para como encabezar una charla con él, para decirle, bueno, yo estoy interesado y quiero escuchar qué explicación me das, ¿no? De cierta manera nos podemos imaginar, porque si le dice rabí, ¿no? Y fíjate que en cierta manera lo reconoce como Señor, ¿no? Porque si no hubiera dicho, no sé, Jesús lo hubiera llamado. Sin embargo, al ponerle un título le dijo rabí, le dijo maestro significa, ¿cierto? Dice la palabra rabí. Entonces sabemos que has venido de Dios y encima le aplica de que le está diciendo, por más que los fariseos, los que te están persiguiendo, digan lo que digan, pero yo estoy viendo que lo que vos estás haciendo tiene que venir de parte de Dios, dice. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿no? Pero voy a basarme otra vez en la primera línea del versículo. Dice, este vino a Jesús de noche. Nicodemo, ¿cómo vino? Vino de noche. Ahora pensamos, ¿por qué vino de noche? ¿No? Y ahí siempre nos reímos no de maldad, nos reímos de Roxana, porque Roxana se quedó pensando y ella ya nos quedó marcada para la eternidad. ¿Por qué vino de noche? ¿No? Y cada vez que planteábamos esta palabra, ella nos volvía a repetir, ¿y por qué vino de noche? ¿No? Pero bueno, la recordamos a Roxy
Pero fíjense, ¿no? ¿Por qué vino de noche? Hagámonos la pregunta. Cuando uno puede acercarse a alguien, ¿por qué podría llegar a ser de noche? ¿Por qué piensan ustedes que podría ser? Y para que no lo vean. Iba escondido. Claro, ¿no? Tipo escondido, ¿no? Porque fíjate que él no era cualquiera, ¿no? Era un principal. O sea, que era de los, como dijimos, de esto, era lo más, ¿no? En cierta manera. Y como que habrá ido, como dicen ustedes, escondido para que nadie lo vea, ¿no? Porque era como, viste, cuando vos decís, tengo que preguntarle a tal persona algo, pero se lo quiero preguntar a él a solas. Entonces uno va y le pregunta a solas para no levantar la perdiz, ¿no? De lo que por ahí uno quiere decir. Este Nicodemo no quería decirlo porque, o sea, no quería ser visto porque quizás comprometía hasta que él se sacara las dudas que quería, que algo adentro lo llamaba, ¿no? Quería estar seguro y no quería ser visto, porque en cierta forma es como que él se habrá sentido comprometido de decir, ¿qué van a pensar los demás? Que yo justamente soy de esta clase de fariseo en la sociedad y no puedo ser visto así nomás, ¿no? Me tengo que cuidar de estas cosas. Entonces, es como que él no quería, hasta podríamos llegar a decir, fíjate, que no lo vea nadie, pero también podríamos llegar a decir que no quería que los demás vean ese compromiso que él podía llegar a tener con Jesús, ¿o no? También podría ser eso, porque como él tenía que sacarse ciertas dudas en realidad, ¿no? Con Jesús, entonces es como que él hasta cierto punto tampoco quería comprometerse con él, ¿no? Sino más bien tengo dudas, tengo que saber quién es este varón, ¿no? Pero también no se quería jugar para que otros lo vean, ¿no? Entonces es como que por eso este varón pudo haber ido de noche, ¿no? Y vemos que él le dice, como les dije acá, ¿no? Rabí, y le planteó su duda, no sé si su duda, lo que él quería saber, ¿no? Lo que lo intrigaba, ¿no? Dice, sabemos que has venido de Dios, dice como maestro, ¿eh? Pero dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora fíjate ¿qué le responde Jesús? Por más que él vino con toda esta tipo charla, podríamos también decir, tampoco fue al grano, Nicodemo. O sea, le dijo sí, como diciendo, yo estoy percibiendo quién podría llegar a ser, no tengo la certeza, pero no le terminó ni de decir, ¿pero quién sos? No le pudo llegar a decir eso, porque Jesús ahí le salió al encuentro, ¿no? Le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que el Señor Jesús ya sabía más o menos, ya sabía qué había en el corazón de Nicodemo, qué preguntas se hacía. Vemos que ahí Jesús en cierta forma le demuestra la deidad, que quizás todavía Nicodemo no podía percibir. Pero ahí nos está mostrando a nosotros al leer este párrafo que Jesús tiene ese conocimiento íntimo de quién era Nicodemo. Y podemos saber muy bien, ¿no? De que allí en esa respuesta es Dios mismo Jesús, ¿no? Que está sabiendo, podemos ver su deidad, además del hombre que estaba caminando entre medio de los humanos, ¿no? Entonces Nicodemo le vuelve a preguntar, porque todavía no puede dilucidar, ¿no? Fíjate que Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque Jesús le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este Nicodemo no podía entender todavía porque su mente era como que no calibraba en lo espiritual lo que Jesús le decía. Lo veía en una forma como terrenal lo que estaba diciendo, porque fíjate la respuesta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Y se puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor Jesús le estaba hablando de cosas espirituales y está hablando de cosas naturales, terrenales de la tierra. Pero en realidad, por la pregunta que le va haciendo y por cómo lo fue encarando, vemos que este varón tenía preguntas a Jesús teológicas. ¿Viste cuando nosotros empezamos a ver y empezamos a escuchar, sí, pero está diciendo algo que es teológico, algo de la palabra, y empezamos a ver si realmente está basado en la palabra, si realmente la explicación, pero en qué versículo está, y estamos así, ¿no? Y este varón también estaba de esta misma manera, como queriendo tener una charla con Jesús teológica, pero Jesús lo llevó
más clarito a una charla con más profundidad y a una charla no terrenal, porque él todavía no podía ver, pero sí lo llevó a lo espiritual, sí, a lo espiritual, porque fíjate que le dice, era como que uno hablaba en un dial y el otro hablaba en otro dial, ¿no? En otra distancia, ¿no? Distancia, sí. Fíjate que le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Cuando Jesús le hablaba de la parte espiritual, nacer de nuevo en lo espiritual, ¿no? Del corazón, ¿eh? Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Yo creo que no sé si lo entendió, me parece que se mareó más ahí Nicodemo, ¿no? Porque le dice, de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ahí le estaba diciendo, ¿no? Vos me estás haciendo preguntas de la carne. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu es. Y fíjate que dice, y de lo que es nacido del espíritu con mayúscula, espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije. Fíjate que sigue el Señor todavía discerniendo lo que tenía este varón en su corazón, porque se dio cuenta Jesús, sabía Jesús, no que se dio cuenta, sabía Jesús que se había quedado como maravillado, ¿no? Como sorprendido podría ser. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo, dice. El viento sopla de donde quiere, ¿no? Ahí le empezó a hablar para ver si podía, de alguna forma ejemplificada, entender lo que el Señor le estaba diciendo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas si no sabes de dónde ni sabes de dónde viene ni a dónde va, dice. Pero así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, le estaba diciendo, lo mismo pasa en el Espíritu. O sea, ¿vos lo ves al viento? Le quiso decir, no, pero ¿qué haces? Pero lo escuchás, ¿no? Y ves que las reacciones o las cosas, las manifestaciones que hace el viento, porque no lo podemos ver, pero si abrimos una ventana, podríamos decir hoy en día, ves que la cortina se vuela, entonces dice, ay, entró viento, o lo siento en mi piel, que siento esa frescura, ¿no? Entonces, eso le está diciendo. Fíjate que el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, dice. Pero así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? Que el Espíritu Santo entra a una persona sana, la persona cree, ¿no? Primeramente en eso, en Jesús, y el Espíritu Santo puede entrar, ¿no? Y le puede dar vida. Dice, así es lo que pasa en el Espíritu. Y fíjate que Nicodemo sigue todavía, como hablando en Instringulis Chingulis, como decíamos cuando éramos chicos, ¿no? Lo que leíamos anteojito, Instringulis Chingulis. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Mm? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eh? O sea que le está diciendo, tenés conocimiento de las leyes, tenés conocimiento, y ellos se sentaban desde chicos, ya tenían preparación, que tenían como que ir a la escuela y les enseñaban todas las leyes, ¿no? Y memorizarlas, y todas las veces que iban a aprender, y repetir, y escuchar, y hablar sobre esto, ¿no? Disertaban muchas veces de estas cosas. Pero fíjate, dice, para aprenderlas, ¿no? Dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, o sea que no era cualquiera, como dijimos Nicodemo, era un maestro de la ley. ¿Eh? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, dice, testificamos, y no recibís nuestro matrimonio. O sea, igual no estás entendiendo y no lo estás recibiendo ustedes a lo que yo les quiero decir. Si os he dicho cosas terrenales, dice, no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, las más profundas, como les voy a hablar, no van a entender. Si te estoy hablando lo esencial, te estoy diciendo, tenés que nacer de nuevo, y no me estás entendiendo. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Le está hablando de él mismo, ¿no? El Hijo del Hombre dice que está en el cielo, ¿eh? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces Jesús ahí mismo le está planteando y le está mostrando a este hombre que en cierta forma está diciendo, mira, es necesario una reconvención o una forma de decirle, te tenés que convertir.
¿no? Está recalcando, mira, tenés que nacer de nuevo, ¿no? Con estas explicaciones, pero también le da acá, en este tipo de discurso que Jesús, o diálogo que Jesús está teniendo con Nicodemo, nada más que acá vemos, por lo menos yo tengo la Biblia que con las palabras de Jesús se marcan en rojo, es todo como un montón de párrafos así extenso donde está todo marcado de rojo, y es cuando está marcado de rojo mi Biblia es que Jesús habló. Entonces vemos que es un párrafo grande, se le puede decir discurso entonces de Jesús, que le está explicando el tema de la salvación a este Nicodemo, ¿no? Y acá vemos que él le recalca, le hace una reconvención a Nicodemo, tenés que convertirte, ¿no? Este discurso es justamente sobre el plan de salvación, dice, ¿no? Pero en el versículo 14 ahí le da clarito. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y lo tenía que mostrar con ese ejemplo, ¿no? Porque cuando justamente por causa de su pecado les mandaron víboras, y las víboras los picaban y ellos morían, ¿qué tuvieron que hacer? Rápido clamaron a Dios y Dios les dio como un antídoto. Entonces dijo, bueno, poné, ¿no?, esa serpiente en ese tipo bastón, ¿no?, que tenía como un estandarte, dice, ponelo allí y levantala esa serpiente, pero fíjate que acá la usa como una metáfora, ¿no?, Jesús, para explicar justamente que la salvación iba a venir de él. Pero en ese tiempo también tenía que ver, fíjate, la serpiente la ponían ahí, todo el mundo que veía la serpiente puesta en ese callado, ¿no?, en ese palo de autoridad sería, ¿no?, y fue levantado, dice que aquellos que fueron picados miraban esa serpiente y eran sanos en el momento. Entonces el Señor puso eso, ese mismo ejemplo metafórico para que él pueda entender que la salvación iba a venir así, cuando iba a ser levantado, ¿quién? Él mismo, ¿no? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, le dio a entender, aunque él quizás no podía dilucidar a este varón de qué en sí le estaba hablando, que después de unos días Jesús iba a morir de esta manera, ¿no?, a morir en la cruz, ¿no? Y dice, para que todo aquel que en él cree, y le sigue explicando, ¿no?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y le habla de la salvación, de creer, ¿no? Por eso, de creer en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, que venía justamente para darnos vida. Dice, porque de tal manera, y le siguió explicando, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, quiere decir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús, cuando se encuentra acá con Nicodemo, por más que Jesús le está explicando a Nicodemo de la salvación que iba a venir, ¿no?, y que él era la misma salvación, Jesús mismo, le está hablando de quién era, por eso Nicodemo le dijo, pero sabemos, fíjate en el versículo dijimos, sabemos que vos estás haciendo cosas y que no viene de cualquiera. Para que vos hagas esas señales, quiere decir que está Dios con vos. Entonces, por eso él en cierta forma les está presentando, le está presentando el plan de salvación. Mira, ya que me haces esa pregunta, sí, ¿sabes qué? Yo soy el hijo, yo soy el único, el unigénito Hijo de Dios, le dijo Jesús, ¿no? Pero fíjate que cuando le empieza a hablar acá Jesús, en el versículo 3, capítulo 3, perdón, Jesús recién estaba empezando su ministerio, no estaba a mediados estaba recién en sus principios, dice. Cuando Jesús estaba comenzando o charlando con este Nicodemo, ahí recién había elegido algunos de sus discípulos, ¿no? Los 4 por lo menos que estaban cercanitos a él, esos había elegido. Y después faltaba todavía la elección. Y este libro de Juan fue escrito cuando supuestamente se cree, ¿no?, y se sacan los datos de cuándo fue escrito el libro de Juan, y Juan justamente cuenta todas estas cosas, dice, porque fue el último que escribió, Mateo, Marcos, Lucas fueron libros que se escribieron primero, y el de Juan fue escrito después de estos 3. Y se cree que Juan pudo comentar cosas o vivencias o cosas que en los otros libros no fueron detallados o no fueron detallados de esta manera, o algunos no se encuentran, algunas cosas no se encuentran en el libro de Juan, ¿no? Pero Jesús recién había comenzado todo esto y había tenido este encuentro, fíjate, con este varón. Y qué bueno que este varón empezó a tener esa curiosidad y quiso acercarse a Jesús porque había algo más, a este hombre algo más, ¿no?
sé que, pero no puede ser un maestro cualquiera, no puede ser un profeta, como decían algunos, ¿no? Sino que dice, ¿qué pasa, no? Porque fíjate que dice, maestro, ¿no? Pero no puedes hacer estas cosas, estas señales que vos haces, dice, si no está Dios con esta persona. Y ahí Jesús se presenta. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, el versículo 16, no se pierda, mas tenga vida eterna. No está diciendo para todo aquel que crea, aquel que, bueno, en el último momento dice, bueno, voy a creer, no. Para que todo el que cree, el que cree, dice, ¿sí? Y fíjate, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Es decimos, sí, porque Jesús, y bueno, Dios está enojado y nos va a castigar. No es que mandó a Jesús para que nos reviente porque estamos pecando, no. Dice, no, no vino para condenar, dice, sino para dar salvación, por amor, porque se duele de ver que el hombre pecó, que el hombre está alejado, como dice la palabra, destituido de la gloria de Dios. Fuimos separados de la gloria, destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos justamente que Jesucristo venga a unirnos otra vez con el Padre. Es el que en Él cree, dice el versículo 18. Dice, no es condenado, porque Él no cree, dice. Sino, dice, el que en Él cree no es condenado, coma, punto y coma, ¿no? Dice, pero el que no cree, o sea que el Señor te condena, no. Se condena a sí mismo el que no cree, en realidad, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras eran malas. Porque todo aquel, dice, que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Viste que a veces uno se pregunta, ¿por qué esa persona no se acerca al Señor? Y fíjate lo que acá te lo está aclarando, ¿no? Porque todo aquel que hace lo malo, o sea, que él practica el pecado, aborrece la luz, ¿no? El que practica el pecado. Porque nosotros somos pecadores, o sea, que podemos caer en pecado, ¿no? Pero no es que caemos y caemos y caemos y lo practicamos, no. Caemos porque nuestra debilidad, ¿no? Pero qué bueno que tenemos a Cristo, una vez que lo aceptamos al Señor Jesús, y pedimos perdón por nuestros pecados, y Él nos vuelve a redimir. Somos pecadores redimidos, o sea, ya comprados con la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros metemos la pata, ¿no? O sea, hacemos algo malo, ¿qué hacemos? Pues decimos, metemos la pata como si, bueno, fallé, no. Igual pecado significa errar al blanco, ¿no? Pero no el errar como decir, bueno, y quería hacer esto y fallé, no. Quería hacer esto y metí la pata. Eso quiere decir, ¿no? Hice lo que no estaba bien, no como me salió un acto fallido, no. Sería, hice lo malo, eso quiere decir, hice lo malo, eso es pecado, ¿no? Entonces, fíjate, dice que el que cree justamente no es condenado, dice, pero el que no cree solo se condenó. Solo se condenó. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no cree. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí te explica el 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que Jesús, que la luz, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, viste cuando vos decís, nos acercamos más, o qué sé yo, como dijimos, se corta la luz, y venimos con la linterna, y ahí vemos todos los detalles, ¿no? O por ejemplo me pasa a mí, que no veo, pero cuando yo acerco algo, o no sé, me pongo los anteojos, ya veo las cosas y digo, ay, ¿cómo no pude haber visto esto con más detalle, ¿no? Y lo limpiamos. Lo mismo pasa con la luz, cuando más acercamos la luz, más vemos los defectos, ¿no? Y fíjate que Jesús es la luz, y cuando nosotros nos acercamos más a la luz, se nos ven más nuestros defectos. ¿No te pasa que cuando vas a orar, le empezás a presentar al Señor tus cosas y te decís, ay, Señor, ¿te sentís? Que metiste la repata, ¿no? Y te sentís como que, ay, soy una cucaracha, te pido perdón, Señor, estoy solo, estoy acá, estoy allá, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús es la luz, justamente, ¿no? Entonces, cuanto más nos acercamos a Él, más sucios nos sentimos. Pero qué bueno que nos podemos sentir así, porque así le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Y Él nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para limpiar nuestros pecados y perdonarnos, ¿no? Limpiarnos de toda maldad, dice. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él nos perdona cuando ve un corazón. No es que se acuerda y lo tiene anotado y bueno, pero mirá si cada vez es como nosotros, ¿no? Que nos hacen algo, sí, pero yo te perdono, pero la próxima vez, porque viste, la otra vez me dijiste esto y la otra vez me hiciste lo otro y empezamos a recordar todo lo que nos hizo, ¿no? La persona. Jesús no es así, menos mal, ¿no? Sino que Él dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y se olvidó. Chau. No está ahí, dale, que dale, ¿no? Y a veces nosotros vamos a la oración y estamos todavía recordando, y te pido perdón, porque lo hice. El Señor te está diciendo, ya te perdoné, no me lo digas más, ¿eh? No me lo digas más. Si yo te perdoné, ¿quién sos vos para recordar lo que hiciste? Olvídate. Y más, dice la palabra en un pasaje bíblico lo dice, no me recuerdo bien ahora, pero dice que Él tira nuestros pecados al fondo del mar, ¿no? Dice, no se acuerda más. La otra vez veía un documental del Titanic, ¿no? Y está en Netflix, ¿no? Y se muestra todo cuando bajaron con el actor que hizo la película, el actor que hizo la película de Titanic justamente siguió con esa maravilla, indagando todavía más, y participó de un viaje y de un buceo, ¿no? Con cámaras y todo para ir a ver el Titanic. Participó de una cápsula, ¿no? Que es especial para eso, que bajaron, ¿no? Del barco donde él venía, lo bajaron con esa cápsula especial y a no sé cuántos metros y metros de profundidad, ¿no? Y que estaba como descompuesto, dice, de tan profundo, porque es como que el estar más abajo se siente la presión aún en los oídos, ¿no? Que como que no se puede soportar estar abajo, eso que se siente, ¿no? Esa presión del agua y todo eso, ¿no? Y incluso después tenían como unos robots donde mandaban para que esos robots con cámara podían llegar a lugares profundos ya llegaron, encontraron al barco, pero no se podían meter dentro del barco, porque obviamente tienen que bajar, salirse de esa cápsula y obviamente se mueren, ¿no? Entonces no podían entrar, entonces con controles remotos fueron metiendo esos como unas computadoras, como vieron, como ese dibujito Wall-E, ese muñequito que es como una computadora que va con rueditas y tiene toda una historia. Bueno, así es la computadora esa que ellos ven y con cámaras, y va todo por el interior del barco y van mostrando que es tremendo, llegó lo tremendo que inventó el hombre, ¿no? Y de poder ver todo eso. Y yo pensaba mientras veía que no sé, me fui un poco del tema, pero fíjate que yo pensaba cuando veían las profundidades y cada vez que bajaban y bajaban más, y iban mostrando con la cámara, yo dije, pensar que ahí en ese lugar tan oscuro, oscurísimo, deben estar los pecados nuestros que el Señor dice en su palabra, que los tiró en el fondo del mar y que Él no se acuerda más de ellos, ¿no? Me hacía cosa, ¿no? Me hacía cosa al corazón, me emocionaba, digo, qué tremendo, porque fíjate que ellos casi era imposible llegar hasta ahí, o sea, lo veías al actor que se descompone en cierto momento, ¿no? Y digo, qué tremendo, ¿no? Pero el Señor es así, Él dice que Él no vino para condenarnos, sino que vino para darnos vida, ¿eh? Dice que Él es la luz del mundo, dice que Él justamente por su gran amor y misericordia, porque todo aquel dice que cree, ¿no? Y fíjate que antes de decir eso, porque de tal manera, versículo 16 dice, amó Dios al nos amó de tal manera que nos mandó a su Hijo Jesucristo para que creamos en Él. Y todo eso le explicó Jesús a este Nicodemo, ¿no? Del amor de Dios y que era necesario nacer de nuevo. Le dijo, no es que yo te estoy hablando de un nacimiento, de que el hombre natural, el hombre que ya es grande, como decís vos, no puede meterse otra vez en la matriz de una madre. No te estoy hablando de ese nacimiento. Te estoy hablando del nacer del Espíritu, ¿no? Y, y fíjate que el Señor Jesús le dice, de agua y del Espíritu era necesario que Él
volviera a nacer. Y el agua significaba, o significa, ¿no? Más bien, es la purificación y la limpieza espiritual, ¿no? El agua y el espíritu. De eso está hablando el Señor, cuando le explica de nacer de nuevo, ¿no? Dice, mm, mm, así, en el versículo 5, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, te está hablando de limpieza espiritual, purificación del corazón, eso está hablando. Agua, sinónimo de limpio, ¿no? De lavar, ¿no? Más vale. Entonces, fíjate, no puede, dice, entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, ¿no? Era necesario, Nicodemo, que nacieras de nuevo. Ahora, yo recalqué unos puntitos, ¿no? Que siempre nos basamos en esto, de decir que Jesús le explicó cómo podía ser salvo, porque esa era su curiosidad, ¿no? Más bien era la duda y que él quería tener una charla teológica, pero el Señor le habló de salvación. Se la hizo mejor el Señor Jesús, ¿no? Dijo, vos venís con esta curiosidad, pero ¿sabés qué? Yo te voy al encuentro y te hablo de esto. Te hablo de salvación, te hablo del amor de Dios, ¿no? Pero fíjate que me llamó mucho la atención y me vuelvo a parar porque ya todos tenemos a Jesús en nuestro corazón, y esto es lo que el Señor me recalcaba cuando dice en el versículo 2, por eso hice ese hincapié, ¿no? Dice, vino a Jesús de noche, ¿no? Y muchos dijimos qué podía hacer, ¿no? ¿Por qué vino de noche? ¿No? Que pregunté y ustedes me dieron distintas explicaciones, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo podemos llevar para nosotros, para nuestros corazones a esta palabra, además de la salvación que todos tenemos a Jesús en nuestro corazón. Que muchas veces somos como Nicodemo. Fíjate que Nicodemo era, dijimos, un fariseo, un principal de los judíos, ¿no? Era también un maestro, le dijo Jesús más abajo, vos sos un maestro y todavía no estás sabiendo, no estás entendiendo, le dijo. Y podemos ser como este Nicodemo, tenemos conocimiento, ya algunos tenemos tiempo de estar con el Señor, ¿no? Años de vida de cristiano, algunos no, algunos poco tiempo, ¿no? Pero tenemos conocimiento o tenemos estudio, o tenemos quizás una posición o riquezas, ¿no? O algunos no tienen riquezas, pero tienen un buen trabajo. Pero ¿cómo está el corazón de esa persona? Fíjate, este Nicodemo era una persona que no era cualquier persona. Pero ¿cómo estaba el corazón de él? Y estaba vacío. Porque para que Jesús le tenga que decir, pero ¿sabes qué? Es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo, porque fíjate que le dice, las cosas de la carne son, pero las cosas del espíritu, y vos no las estás viendo. ¿Pero por qué? Le decía. En cierta manera le iba hablando el corazón. ¿Por qué no lo estás viendo? ¿Y por qué le estaba diciendo? Porque no naciste de nuevo. No estás nacido en el espíritu. Entonces tenés que nacer de nuevo. Y acá no nos cuenta, no nos sigue contando la historia de Nicodemo, si realmente qué pasó con Nicodemo. Pero cuando seguimos leyendo la historia de Jesús, y vemos que en un momento lo quieren condenar a Jesús, y se empieza la discusión cuando están ahí en el Sanedrín los fariseos y discutiendo que lo querían matar, y que estaban todos que lo crucifiquen, ¿no? Y que lo maten, y le pedían eso, ¿no? Que después vemos que van a Pilato para que termine de dictaminar, y Pilato se lava las manos. Entonces dice, bueno, vamos a decir, a ver al pueblo qué quiere hacer, qué pícaro, ¿no? Y ellos empezaban a gritar todos, crucifícale, crucifícale, ¿no? Pero fíjate que en ese momento, cuando empiezan a pensar y empiezan a charlar entre ellos que lo querían matar, ahí Nicodemo habla en un momento y les dice, sí, les dice, pero nosotros podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? De decir, ya querer aplicarle la ley cuando no tenemos con qué en realidad agarrarlo a Jesús, porque ellos siempre buscaban engancharlo en algo, pero nunca podían engancharlo a Jesús, ¿no? Porque no podían, en realidad nunca había un momento para decir, sí, ¿sabés qué? Mira, peca de esto, metió la pata en esto, ¿no? Entonces ahí tenían algo para, bueno, lo matamos, ¿no? O lo mandamos a la cruz, o lo mandaban, no sé, o lo apedreaban, ¿no? Pero nunca le pudieron encontrar. Entonces ahí vemos que Nicodemo
sale como en defensa. Mirá cómo será que los mismos fariseos le dicen, ¿y vos qué hablas? ¿Que sos de ellos? Chan, ahí como que se queda, ¿no? Dice, no, pero no es así como nosotros tenemos que ejercer la ley. Y si después seguimos mirando la historia de Jesús y Nicodemo, o sea, de Jesús, vemos que al final, cuando Jesús ya fue crucificado y bajan el cuerpo, el que se acerca para pedir el cuerpo, junto con José, creo que de Arimatea, es Nicodemo, que se acerca para pedir ese cuerpo y después de Jesús y ponerlo en la tumba y todo eso. Entonces vemos, si no estuviera realmente creyendo en Jesús o no se hubiera acercado a Jesús, pensamos, ¿no? Se hubiera acercado en sus días, en el momento final, no se hubiera acercado, no le hubiera importado, y bueno, ya está, era uno de los que vino, se hubiera seguido creyendo que era un profeta más, y bueno, siguió hablando, y mira lo que le pasó, hubiera dicho. Y no se juega. Sin embargo, él se jugó, porque si vemos que el comienzo de la historia de Nicodemo dice que fue de noche para no ser visto y no jugarse, sin embargo, cuando vemos el final de la historia, vemos que sí, él pidió el cuerpo, ¿no? Entonces quiere decir que sí estaba, sí se cree que Nicodemo fue salvo, ¿no? Ahora yo digo, más allá, como dije, estamos todos creyendo en Cristo, ¿no? Somos salvos por su gracia, ¿no? Porque creemos en Jesús. Pero vuelvo a pensar en esto, ¿cómo está nuestro corazón? Porque podemos tener, como dije, conocimiento, estudio, posición económica, quizás un buen trabajo, pero ¿estamos vacíos o cómo estamos? ¿Mm? A veces no vamos de frente con Jesús, porque fíjate que él no fue de una, dijo, bueno, tengo dudas, son las 3 de la tarde, voy a lo de Jesús un poquito a ver qué pasa, quiero hablar con él. No, como que no fue de frente, ¿eh? Fue así como para que no ser visto, para no comprometerse, ¿no? Entonces, a veces hacemos lo mismo, no vamos de frente con Jesús, vamos como de noche, para que nadie nos vea, para que no identificarnos con Jesús, para no tener compromiso. Hay personas que hacen esto. Fíjate que decís, sí aceptó a Jesús, pero vos ves que la persona no va a la iglesia, que la persona por ahí no busca. Entonces vos decís, sí, como que quiere estar, pero así, como escondido, como en la noche, ¿viste? Todavía, como Nicodemo. Porque le cuesta dar ese paso de compromiso, de decir, eh, me juego, ¿no? No quiere decir que no sea salvo, ¿eh? Pero fíjate que está ahí, le cuesta todavía dar ese paso de compromiso. Y a veces hay cristianos que son así, les cuesta dar ese paso de compromiso, ¿no? Y a veces, como Nicodemo, estamos en la vida, una vida entera, en la iglesia, pero no conocemos a Jesús. En la intimidad, no conocemos a Jesús. ¿Viste cuando a veces ves una vida y decís, pero esta persona está siempre igual, ¿qué le pasa? Nunca cambia, ¿no? Y porque no tiene conocimiento, no tiene intimidad con Jesús. No se acerca para orar, no se acerca para dejar que su presencia misma lo empape del Espíritu Santo. Entonces vos ves que por ahí te acercás y siempre habla o se expresa mal, o habla de una forma mundana, o habla de una manera que decís, uy, es cristiano, no puede hablar así, decimos, ¿viste? A veces nos pasa de acercarnos a alguien que habla de una manera que decís, no puede tener, quizás no dicen unas malas palabras, o sí, pero a veces no dice malas palabras, pero ves que su pensamiento, su razonamiento no fue transformado. ¿Pero por qué? Porque no se acerca a Jesús. Y a veces estamos como ese Nicodemo, ¿no? Pero qué bueno que este Nicodemo se acercó, aunque Jesús fue al encuentro, ¿no? Jesús le mostró en cierta manera que él era Dios, porque lo conocía, porque le fue directamente, ni siquiera hizo falta que pregunte, porque fue directamente mira, vos estás pensando esto, vos necesitas esto, y le fue ahí al encuentro, mira, tal cosa, ¿no? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué le estaba diciendo? Mira, Nicodemo, no podés ver, no estás entendiendo, ¿no? No estás entendiendo en lo espiritual. Por eso le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Estás en la carne todavía, no estás entendiendo porque no naciste de nuevo. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, le dice, ¿no? No te maravilles.
No te maravilles, Nicodemo. Que podamos pensar, a mí me hizo pensar, porque te vuelvo a decir, ¿no? Siempre pensamos, y me encantó este pasaje cuando le habla, cuando tiene ese encuentro, ¿no? Con Jesús, cuando Jesús le habla de la salvación, en cierta manera se presenta a sí mismo como la salvación, ¿no? El Hijo del Hombre, ¿no? Él es Jesús. Acá no declara realmente yo soy, ¿no? Como le ha pasado en otros párrafos, hemos visto que él mismo decía yo soy, ¿no? Les decía directamente. Fíjate que estaban tan locos que no entendían, ¿no? Que seguían cegados, ¿no? Pero en este caso no fue necesario que él lo diga, lo declare. Tampoco era el tiempo quizás para decir yo soy, ¿no? Porque era dijimos en los comienzos de la vida de Jesús, no de la vida, no me sale la palabra, De del su ministerio. ministerio, bien, del ministerio de Jesús, era el comienzo del ministerio de Jesús, ¿no? Entonces, qué tremendo, ¿no? Que por ahí no era necesario que él, no era el momento para decirlo, ¿no? De lleno, pero este varón tuvo su encuentro, ¿no? Tuvo su encuentro. Y más allá de eso, poder sacar las riquezas o las perlas de este pasaje. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estoy cerca de él? ¿Quiero esa vida comprometida con él? ¿Quiero estar cerquita de Jesús? ¿Quiero dejar que él me empape con su presencia, con el Espíritu Santo? ¿Cómo es mi forma de pensar? ¿Cómo es mi forma de hablar? ¿Cómo estamos? ¿No? ¿Cómo estamos? ¿Tenemos vidas comprometidas con él o todavía nos cuesta tener ese compromiso genuino? ¿No? Que podamos pensar, pensar. Te digo, yo lo pensé todo, después dije, mira, este punto es importante, qué bueno. Siempre nos paramos en la salvación, pero acá, ¿cómo está nuestro corazón? Vamos a terminar, ¿sí? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por hablar a nuestros corazones, porque vos siempre, aún como le dijiste, Señor, a Nicodemo, Nicodemo, vos sos maestro, ¿no? Vos sos maestro de la ley. Y sin embargo, no has entendido todavía. Le hablabas a un varón que conocía de las leyes, pero aún todavía no había podido ver lo esencial. Y Señor, a veces somos entendidos de tu palabra, pero todavía a veces no estamos captando en la profundidad de lo que querés llegar a nosotros o en la profundidad de lo que querés hablarnos. Porque no te damos el tiempo, porque no preparamos ese tiempo para que vos nos hables, porque quizás estamos haciendo las cosas tan atareados y no te damos el momento de la apertura para decirte, Señor, qué bueno que estás conmigo. Señor, qué bueno que me amás porque yo te amo. Gracias porque me decís que soy tuyo, soy tuya. Y Señor, tu presencia misma invade nuestros corazones y a veces no te damos ese tiempo. Porque quizás estamos como este Nicodemo, que no podemos calibrar todavía en lo espiritual, sino que vivimos vidas tan en lo terrenal, que no podemos ver lo espiritual, como le estás diciendo a este varón. Si os he dicho cosas terrenales y no crees todavía, ¿cómo pueden creer si les voy a decir las celestiales? Perdónanos, Señor, y que podamos tener ese deseo de poder en esta semana, de decir, tengo que acercarme más al Señor, porque vos estás en todo tiempo con cada uno de nosotros, pero a veces cuesta porque nos entretenemos en la vorágine de este tiempo, en el trabajo, en las cosas que apremian en esta tierra, y que hay que pagar esto, y que hay que hacer esto, y que lo otro, y no nos damos ese tiempo, o a veces hacemos el acercamiento con vos de leer la palabra, de orar por cumplimiento, pero no te damos ese tiempo especial que vos querés que te demos, que vos querés que nos acerquemos, que vos querés, Señor, decirnos o hacernos sentir tu presencia tan solo y decirnos, sí, yo te amo, yo estoy al lado tuyo.
Señor, que tú estés tratando con nuestros corazones, que podamos desatarnos de esas cargas, de esas cosas que preocupan, de esa opresión, pero de decirte, Señor, de buscarte, de anhelarte. A veces decimos, la palabra no me alcanza, la palabra no me llena, y no nos damos cuenta o estamos esperando que otro venga a decirnos cuando vos querés hablarnos, cuando nosotros quizás estamos fallando porque estamos como Nicodemo, ya conociéndote, ya sabiendo de la palabra, pero todavía estamos ahí en ese punto de que no entramos en el área o en la esfera totalmente espiritual, de decirte, Señor, hay más cosas que vos querés hablar. Señor, que vos estés ungiendo nuestros corazones, nuestras vidas, te pedimos perdón por esto. Pero Señor, que vos puedas hablar a nuestras vidas en esta semana y que nosotros podamos tener, como dije, vos estás siempre, pero que nosotros podamos decir, bueno, hoy voy a dedicar este tiempo para charlarlo con vos. Además de este tiempo, además de leer la palabra, además de pero este tiempo voy a tenerlo para hablar con vos, para decirte esas cosas lindas o que vos, a veces puedo cantarte y vos me haces sentir de tu presencia en mi vida. Señor, gracias, gracias porque hay tiempos y momentos en que vos me haces sentir que estás o nos haces sentir, pero Señor, que nosotros podamos buscarte aún más, Señor. Vos sos el que llena nuestro corazón. No podemos llenar nuestro corazón con nada. No hay cosa que se pueda comparar con vos y con tu gran amor. Y muchas veces nos sentimos vacíos, como este Nicodemo que se sintió así. Por eso se acercó a preguntar. Por eso se acercó y eso que le llamaba la atención y que necesitaba el conocer. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es lo que te hacía caminar a vos entre medio de ellos y lo hacías con autoridad? Y que lo que predicabas y lo que hacías lo hacías con la autoridad del Padre. Señor, qué bueno. Y que cada uno de nosotros podamos tener este sentir, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, Padre. Llena nuestras vidas con tu presencia, Señor. Úngenos. Te necesitamos, Señor. En estos tiempos que son los comienzos del fin, los postreros tiempos. Así nos dijiste, estamos en los postreros tiempos. Nos elegiste para que naciéramos en esta etapa de la historia. Señor, ayúdanos a ser fieles en cada cosa. Ayúdanos a buscarte, a empaparnos del Espíritu Santo, a empaparnos del Espíritu Santo, a llenarnos de tu presencia, Señor. Que tú estés, Padre Santo, ungiendo cada vida y cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.